Bueno, ahí estamos. Hoy es martes 16 de junio de 2020. Hoy es año belgraniano. Estamos en año belgraniano, con lo cual deberemos recordar al prócer. También es aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo y otros actos de terrorismo cometidos en varias oportunidades. Es, es- Hoy hay varias notas, los invito a que recorran los medios. Hay una nota en página 12 incluso de un aviador que combatió contra los aviones que bombardeaban la Plaza de Mayo y casi lo fusilan y escapó y hasta estuvo secuestrado porque claro, el tipo obedeció la orden de reprimir a quienes bombardeaban la Plaza de Mayo. Y es el primer derribo de un avión hecho por un avión a reacción en América del Sur. O sea, por lo menos es el primer derribo, ¿cómo sería decirlo? Si bien no en tiempos de guerra, pero sí en una acción militar interna. Bueno, tenemos varias cosas dando vueltas. Una es hablé con el profesor Barbosa, que me dijo que le ofrecí de trabajar con ustedes, que tengo un problema con el Zoom. Le ofrecí de trabajar con ustedes, a ver, disculpen, que tengo un problema con el Zoom. Ahí está. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ahora sí. Les ofrecí trabajar con ustedes un texto de Freud que están trabajando. ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Si están trabajando sobre tótem y tabú. ¿Están Sí, en eso? sí, profe, Sí, Bueno, profe. sí, sí, bueno, ¿y qué me pueden decir del texto? ¿Lo están leyendo ya? ¿Lo trabajaron? No, lo comenzando mandó el domingo, así que estamos Yo confieso que lo leí en hace proceso. 30 años, pero les conseguí una versión para ustedes, a ver si la encuentro. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En principio yo no voy a trabajar sobre el texto en sí, eso lo tiene que dar el profesor. Yo lo que veo es, voy a tratar, esto que están viendo en pantalla, si es que están viendo la pantalla, es el tomo 13 de Amorortu. Esta es la edición estándar, esta es la edición mejor establecida de Freud en general. O sea que en cualquier caso, esta es la edición que usan todos los profesionales y es la edición más utilizada por las cátedras y por los estudiantes. ¿Bien? No digo que las otras no sean buenas, lo que sí es que tienen que tener en cuenta que estas son las obras completas. Son 24, 27 volúmenes. Acá no sé por qué no me está dejando. Si quieren el hipervínculo, se lo copio ahora para que lo bajen ustedes. Así que acá tienen el texto puro y duro. Tiene varias introducciones que conviene leer, especialmente con Freud. Bueno, ¿y qué les parece la lectura? Esto no sé por qué razón no me está dejando abrir el texto. Bueno, yo lo tengo bajado como PDF. ¿Qué, qué me pueden contar? Qué han descubierto? ¿Qué han hecho con este material? Los escucho. Y, y por ahora, leyendo y tratando de reconocer lo, lo más importante, lo que tiene es que, o sea, no es mucho, pero como da muchos ejemplos, eh, terminás a veces leyendo un poco de más, pero está bueno, está interesante. Ah, sí, bueno, vamos a ver. Arranquemos por el título. Fíjense, tótem y tabú. Lo primero que hay que establecer es qué es un tótem. ¿Qué significa que algo sea totémico? Esto ya lo tienen que andar anotando en la fotocopia. Tienen que buscar qué es tótem. ¿Encontraron qué es tótem? ¿Qué significa tótem? Sí, profe. sí, sí. Decime. ¿Qué es el tótem? ¿Qué es tótem? Ah, pensé que iba a responder mi compañero. No, el tótem es una representación de un animal, de, de algo de la naturaleza o mismo de las personas, de los ancestros, que es sagrado, que no puede ser transgredido o profanado. Sí. Fíjate que la primera palabra que dijiste vos, ¿cuál es la primera palabra que dijiste? ¿Es una qué?
Una representación. Ahí está. El tótem es una representación. Y que sea tabú algo, ¿qué quiere decir? Tiene distintas significaciones. Por ejemplo, Que sea, que sea sagrado, no, tabú, que tabú, se- tabú. ¿Qué es tabú? no, también lo leí Ah, así, como que sea sagrado o que sea sagrado. prohibido. Sí. ¿Y cuál es el sentido que le da Freud a tabú? Ahí explica lo que hablan distintos autores, pero no, Bueno, todavía no vamos a, llegué a la vamos a definición de meternos él. con eso. Bueno, vamos a meternos con eso entonces. Acá está acá, por ejemplo, este es un prólogo, que el prólogo está hecho creo que por Echeverry. Strachey es el traductor inglés, o sea, fue así. La versión alemana se pasó al inglés, es la de Strachey. Y la versión de Strachey fue traducida, perdón, la versión alemana fue traducida por Echeverry, que es el traductor de esto, y tuvo a la vista las dos ediciones, la versión alemana y la versión inglesa. Este prólogo es de Strachey, y dice, por eso hay que leer los prólogos. En su prólogo, Freud nos dice que la primera incitación para escribir estos ensayos la recibió de las obras de Wundt y de Young. En verdad, su interés por la antropología social era muy anterior a estas obras. Esto, de cabeza, tiene que meterse en encontrar quién es Young y quién es Wilhelm Wundt. En la correspondencia con Fliess, aparte de alusiones generales y su larga devoción por el estudio de la arqueología, tengan en cuenta que Freud era un arqueólogo aficionado muy competente. Tenía una colección personal de cerámica griega, que incluso hasta hay un pequeño museo se llegó a construir en su casa. Pero hay algunas referencias específicas a temas antropológicos. ¿Esto lo tienen en su fotocopia o no? Pregunto. ¿Lo tienen en la fotocopia? Porque capaz que estoy leyendo algo que ustedes no tienen. Eh, ya le El, confirmo. el, el prólogo. Fíjense. Bueno, ¿y el resto de la gente no leyó nada de esto? No sabían que íbamos a hacer esto. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, Tiene que leer, si tienen el prólogo de Strachey, tiene que leerlo. Vamos a ver el texto desde entrada. Eh, Fíjense que acá arranca Freud en el prólogo. Dice, los 4 ensayos que siguen, publicados en los 2 primeros volúmenes de la revista Imago. Imago, la palabra, o sea, tengan en cuenta una cosa, en Freud ninguna palabra, ningún adjetivo, nada de lo que dice Freud es al azar. Todo lo que dice Freud, hasta los chistes que cuenta Freud, tienen una intención, y la intención es mostrar el psicoanálisis la metodología del psicoanálisis y todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Bien, o sea, fuera de Freud hay nada para Freud. Yo esto que lo digo es medio brutal, pero piénsenlo así. Entonces, cada vez que aparece una palabra citada por Freud, inmediatamente la tienen que glosar. Inmediatamente. Por ejemplo, imago. Imago tienen que trabajar esta palabra de varios lados. Por ejemplo, ¿qué significa imago? ¿Qué significa imago? No sabríamos. Ah, imago. Es una palabra que viene del latín y quiere decir imagen. Pero resulta que la palabra se llama así, no porque sea una imagen de un dibujo, sino porque la imagen es una representación. ¿Por qué? Porque para Freud la vida diurna, la vida presente, está atravesada permanentemente por los procesos inconscientes que emergen como representaciones. Y esas representaciones son los fallidos, los lapsus, etc. Esa es la teoría del psicoanálisis. Yo lo estoy diciendo, no soy experto, pero sí sé que las representaciones para los seres humanos son fundamentales, porque son las representaciones las que nos permiten tomar contacto con las cosas. Es decir, las palabras no son las cosas, las palabras son representaciones de las cosas. Entonces, la idea de imagen como representación está acá metida. Imago viene del latín, así que hay que buscarlo. Él dirige la revista Imago, dice bajo el título que sirve de subtítulo del presente libro, equivalen a un primer intento mío de aplicar puntos de vista y conclusiones del psicoanálisis a unos problemas todavía no resueltos de la psicología de los pueblos. Acá hay otro problema, que es cómo vincular lo que es la psicología social, colectiva, a la psicología del individuo.
Y eso es una cuestión que hay que trabajar también y hay que ver. ¿Por qué? Porque son dos mundos de análisis diferentes. La obra de Wilhelm Wundt, esto también tiene que buscarlo, aunque sea en Wikipedia, porque Wundt, además, es un filósofo y psicólogo. Piensa que en la época de Freud, la psicología se enseñaba en la Facultad de Filosofía. Incluso en nuestro país, cuando se creó la carrera de psicología, que fue en 1955, se enseñaba, había una escuela de psicología dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea que psicología es una ciencia que salió del interior de la filosofía. Incluso en la época que yo iba al secundario, los libros de psicología arrancaban con un capítulo de filosofía, de teoría del ser y de teoría del conocimiento. Por eso es interesante rastrear los orígenes de la disciplina, porque gracias a Freud logró que la psicología se independizara como ciencia. Lo que sucede es que esta psicología es una psicología clínica. Tanto la de Freud como la que se forjó en las universidades es una psicología fundamentalmente dirigida a tratar problemas, a problemas de salud mental. Y ese es el gran problema de Freud. Freud es médico y pasó a ser, entró al mundo del psicoanálisis para intentar resolver algunas enfermedades que en la época de él no tenían definición específica, y la gran tarea de Freud fue empezar a ver cómo se resolvían algunas parálisis, algunas cegueras. Si quieren saber más de Freud, hay una película, Freud, a ver, esperen que se las doy, para que entiendan mejor. Freud, acá, esta. Vean esta. A ver si está, no sé si esto está en castellano o no. Disculpen, porque si no está en... No, está en inglés. Hay una Freud en castellano que se las tendría que buscar, a veces esta. Espere que estoy dando vueltas, pero no quiero... No, esta está en francés. Ay, qué macano. Yo tenía una Freud en castellano, no sé dónde está. Bueno, cuestión que si ven esa película, yo cuando hagamos la pausa se las voy a buscar y se las voy a proporcionar. Cuando encontremos esa, eh, logren encontrar para ustedes esa película, les recomiendo que la vean, porque las obras de Freud en general, y en particular Totem y Tabú, se entiende mejor cuando entendés el afán de Freud por comprender las cosas. Bien, eso sería por ahí. Así que mi primera tarea para este texto es, primero, hacer un método biográfico, empezar a buscar quiénes son los personajes y por qué escribieron esto y para qué. La segunda es situar esta obra frente a otras que haya escrito Freud y preguntarse por qué, ¿no? Y para eso es fácil, uno se va a Wikipedia y busquen la lista bibliográfica a ver dónde está metido. Esta es una obra relativamente temprana de Freud, o sea que el resto del aparato grueso del psicoanálisis se construyó después de Totem y Tabú. Sí, Juan, decime. Sí, hay un prólogo en el texto que nos proporcionó el profe, pero no es el mismo prólogo que está en el libro que estamos viendo ahora, que bueno, está mostrando usted. tiene que trabajar con ese entonces y lean ese prólogo. Otra cuestión, y tiene que ver con la antropología. Acá están citados algunos antropólogos, por ejemplo Fraser, no sé si lo ubicaron. ¿Vieron que habla de Fraser por acá? Sí, en un texto Sí, de habla. psicología, ¿Y si no me equivoco, quién también. es Fraser? ¿Quién es Fraser? Eso es muy importante también. Fraser tiene escrito un libro que se llama de La Rama Dorada, de Golden Bough. La Dice que Rama es un Dorada es, antropólogo escocés. perdón, no es él, es el antropólogo, porque gracias a Fraser se fundó la antropología. ¿Está bien? Mirá, fíjate, La Rama Dorada, un estudio sobre magia y religión. Acá está traducido al francés, La Rama Dorada. De una rama dorada, un estudio sobre magia y religión. Jane Fraser, publicada en 1890, en 2 volúmenes, etcétera, etcétera. Dice, la rama dorada intenta definir los elementos comunes de las creencias religiosas que van desde los antiguos sistemas de creencias al cristianismo.
las deidades solares, la primavera, mucho de esto todavía está bueno, ¿no? No es que el libro cayó en desuso. Pero bueno, es chiquito el artículo de Wikipedia, lean en Wikipedia, lean. Miren, influyó en Apocalypse Now. Bueno, hay que decir también que también influye en Freud, no sé por qué acá no está citado, debería estar Freud en Fraser. Bueno, sigamos, donde dejé no, perdón, esto. Eso es importante, tener en cuenta quiénes son los... Después hay una referencia al judaísmo, no sé si la tienen esa, habla de Freud, de su referencia al judaísmo. En la introducción, En la introducción, en el prólogo dice prólogo hebreo, uno cortito, claro. en el texto que ¿Y tenemos. qué relación tenía Freud con el judaísmo? Y con la religión y con la cultura. Él era judío, él. Y él era judío. Sí, pero él renegó del judaísmo. Fíjate lo que dice acá. De hecho él no era un judío practicante. Él rompió con la religión. Rompió con la religión. Él no era, o sea, a ver, el ser judío de cultura no significa que seas practicante de la religión judía. Son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, no necesariamente todos los judíos son practicantes. Hay judíos ateos, hay judíos anarquistas, hay judíos trotskistas, qué sé yo. Es decir, el judaísmo es una cultura. Entonces acá dice, para un autor así, habla de él en tercera persona, es una particularísima vivencia que su libro se traduzca a la lengua hebraica. ¿Por qué la lengua hebrea es importante para los judíos? Porque es la lengua en que están escritos los libros sagrados, la Torá. Entonces, es más, el libro es tan sagrado que no se puede tocar con las manos. Cuando uno lee la Torá, la lee y se lleva, en lugar de poner el dedo sobre el renglón, se usa un palito de madera, que no sé cómo se llama, para poder seguir la Y lectura. va sobre un estrado. Va sobre un estrado y la Torá se guarda en unos rollos, y los rollos tienen un mango. Te muestro cómo es una Torá. Una Torá de culto, porque también hay como libro, ¿no? Bueno, acá tenemos una Torá, a ver si vemos una Torá. ¿Ves? La Torá se sigue con este librito, acá hay un modelo, a ver si lo puedo. Ustedes agrándenlo con. ¿Ven? La Torá tiene, piensen que en el hebreo se lee de izquierda a derecha y de arriba para abajo, ¿no? Es al revés. El hebreo se lee al revés que el castellano. Lo mismo el árabe. Árabe y hebreo se leen al revés. Y japonés se lee de arriba para abajo. Bueno, ven, esos palitos son para no tocar con la mano, o sea, para que el texto quede sin ser, que no sea profanado por el contacto con la mano. Y se sigue con ese palito que les mostré hace un rato, ese palito que es para seguir el guión de lo que uno está leyendo. En la Torá está contenido todo lo que tiene que saber un judío, tiene 260 y pico mandamientos, estamos hablando del judío, del practicante extremo, ¿no? Toda clase de preceptos, desde de qué comer, qué no comer, cuándo casarse, todo está contenido. El mundo del judío está contenido en la Torá y en otros libros que son sagrados, pero fundamentalmente la Torá. Sí, volvamos al volumen 13. Entonces la relación entre Freud y el judaísmo también tiene que ser especificada, porque dice él, esto se haga con un libro que trata sobre el origen de la religión y la moralidad, aunque es ajeno a puntos de vista judíos, y no establece restricción alguna en beneficio del judaísmo. Pero el autor espera coincidir con sus lectores en el convencimiento de que la ciencia sin prejuicios no puede permanecer fuera del espíritu del nuevo judaísmo. Tiene que haber ciencia, porque en el momento en que Freud estaba escribiendo esto, estaba viendo una oleada de migración a Palestina, que son las aliyá, que son las oleadas de judíos que van a colonizar Palestina. Entonces, y está funcionando algo que se llama la Agencia Judía, que es está fundada por, ahí no me acuerdo cómo se llamaba, me estoy olvidando del fundador de la agencia, iba a decir Chaim Weizmann, pero no sé si Chaim. Pero hay un proceso de migración que está siendo contestado violentamente por la policía inglesa, porque eran los ingleses los que controlaban en ese momento lo que hoy es Israel.
Entonces de a poco los judíos se van metiendo, por las buenas o por las malas. Hay como varias oleadas o alillas. Y de esto Freud es perfectamente consciente, porque la sociedad en la que vive Freud es una sociedad antisemita. Entonces, vivir en Austria, piensen que Adolfo Hitler era austríaco, vivir en Austria era él eligió ser médico, pero sabía que no iba a ascender más. Él no iba a poder ser diputado, ni concejal, ni juez, no podía hacer nada. O sea, los judíos tenían un tope en la sociedad, tenían un tope en la sociedad vienesa, como los húngaros. Húngaros y tanto los húngaros como los judíos estaban como en un segundo plano, por diferentes motivos. Piensen que además si bien era el Imperio Austrohúngaro ya no existe, y Austria es un país en 1930, pero sí las mentalidades del Imperio Austrohúngaro no se extinguieron. O sea, se separaron y por un lado está Hungría, por otro lado todos los países balcánicos, Yugoslavia, y está Austria, pero aún así las rivalidades siguen existiendo. De hecho, esto está escrito en el 30. En el 36 Freud tuvo que emigrar porque si no iba a parar a las cámaras de gas. Y terminó su vida en Londres y creo que murió en 1940. Murió en 1940 enfermo por las consecuencias del consumo desenfrenado de cocaína que lo atravesó toda su vida, la adicción a la cocaína, porque en la época que él era joven pensaba, es más, la cocaína se vendía comercialmente, lo vendía Merck, por eso se dice Merca, porque es Merck, vendía hasta inyecciones de cocaína. Y él tomaba una dilución de cocaína para mantenerse despierto. Eso lo afectó y terminó muy mal, la verdad que terminó en malas condiciones. Bueno, entonces, dado que el texto lo tienen desde ayer y hoy es martes, lo que les recomiendo con este texto es que apliquen el método de las 3 lecturas. 3 lecturas. Vamos a hacer así, miren. Vamos a tomar el documento. Yo iba a hacer este documento para ustedes hoy. Vamos a hacer un registro de clases. Integración areal. Bueno, yo les voy a compartir este enlace para ustedes. Así todos tienen lo mismo que tengo yo. Para que me... guardar. Copiar enlace. Cambiar a cualquier persona con el índice. Copiar enlace. Ahora les voy a copiar el enlace de la clase. O sea que este enlace que les estoy dando corresponde a lo que estoy escribiendo. ¿Vamos bien? ¿Listo? Bueno, Sí, profe. si ustedes abren ese enlace, todo lo que toquemos y agreguemos acá, integración, sigo teniendo problemas de escritura. Bueno, entonces, punto 1 de hoy es 16 de junio de 2020. Punto 1, Totem y Tabú. Tienen que entonces, 3 lecturas. ¿Cómo era el método de las 3 lecturas? La primera era, ¿cómo era? ¿Se acuerdan de la primera clase? Lo repasamos ahora. ¿Cómo es? Una lectura total. Buscando los párrafos, profesor. Segunda, claro, muy bien. Numerando párrafos. La segunda era buscar las palabras que no conocemos. La segunda es leyendo por párrafos y anotando palabras desconocidas. La tercera era leyendo por enunciados y buscando, ¿qué cosa? Las palabras claves. ¿Bien? Sería así. Después debería producirse una síntesis o un resumen y después a ver si se puede armar un esquema mental. Esta es la tarea para ustedes. ¿Cuándo tienen clase con el profe Barbosa de vuelta? No tenemos clase presencial, así, perdón, Bueno. virtual. No, Bueno. las clases son los viernes, en teoría. Su horario son los viernes, aunque a veces Bueno. sube actividades fuera de horario. Bueno, como no tiene nada que hacer hasta el viernes, porque la materia más importante después de integración areal es la materia del profesor Barbosa, entonces se van a dedicar a hacer esto.
Esto es dicho en broma, por supuesto. Así que sí, les recomiendo que apliquen el método y a ver si pueden armar el esquema mental usando Xmind. O usando CMAPS. Que estas cosas ya las tienen. Si no las tienen, ya les puedo buscar de vuelta los enlaces para quienes... No es que de estas vueltas, doy estas vueltas porque sé que hay gente que no se conecta todos los días, nada más que por eso. Si vuelvo a hacer, no es que sea machacón, sino que prefiero repetir 3 veces y que más de uno se aburra, en lugar de que ustedes no tengan todos los elementos en una sola hoja. Estoy pensando en los estudiantes que no pueden estar acá, fundamentalmente. Ahora que copio, bueno, bájense este o el para móvil, no sé, cualquiera de los dos, el que tengan a mano. Me perdí en donde estaba escribiendo. Ahí está. Xmin. Este que les pego es Xmin para ¿cómo se llama? Para computadora. Y si quieren el de móvil, está acá. El de móvil es este otro, ya que estamos lo ponemos. Prefiero abundar y no dejar las cosas sueltas porque después ICMaps lo pueden sacar de acá. CMaps Tools. CMaps en español. A ver, acá está. Acá está, CMaps. Lo tengo en Bordeaux porque casi siempre lo estoy copiando otra vez. Copiar. Bien, ya tienen. Entonces, tengan en cuenta que Xmind son mapas mentales, en cambio, CMap es una red con nodos. Bien, entonces, CMap le puede llegar a servir para establecer una jerarquía de puntos. Otra cuestión. Es conveniente que hagan la glosa del texto. ¿Qué tienen que glosar en el texto? Autores citados. La biografía del autor. Significados de palabras desconocidas, palabras en otros idiomas. Por ejemplo, imago, que es esta que les pongo. La pongo en cursiva porque es una palabra en otro idioma. Entonces, esto sí hay que hacerlo. Lo pueden glosar escribiéndolo en el papel, si lo tienen impreso, o ármense ustedes una planilla aparte como esta y se van anotando las glosas, pero por cada párrafo. Entonces, párrafo 5. Uy, mira, en el 5.º párrafo, mira, dice, a ver, pongamos que yo estoy haciendo, ¿no? El error al incesto. Mira, acá dice palabra salvaje. Después en la tercera lectura dice, pero qué bárbaro, ¿por qué Freud le dice salvaje? Hoy queda mal, ¿no? Decir salvaje. Les pregunto a ustedes. Si me dice, mira, los salvajes de la Patagonia, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué me pueden